Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. Ahora sí. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Corría el año de 2002. Yo trabajaba en la Fuerza Aérea Peruana como investigador principal de campo de la denominada OIFA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aeronómalos, cuando hubo una llamada de un señor que dijo que había grabado ovnis en el norte del Perú. Así que yo tomé la de Villadiego, inmediatamente decidí apersonarme a la zona, y ese fue el origen de una investigación que se convertiría en el primer caso oficialmente revelado en el Perú, el incidente Chulucanas. Pero antes de ir ahí, me llegó un volante que decía: conferencia del contactado Ricardo González en el auditorio de Alfa y Omega sobre la caída de las Torres Gemelas y el fenómeno ovni. Así que yo fui, y estaba lleno el auditorio, me senté y vi a un joven que con una presencia escénica impactante empezó a hablar a un cautivado público que estaba escuchándolo. Yo lo escuchaba, interesante lo que dice este joven, ¿no? Y de repente él menciona una cosa que, bueno, le dijo: y las personas que van a tener contacto, se le va a presentar un número, una clave numérica. Esta es la clave 33. Entonces yo escuché y dije, bueno, mi número de suerte es el 23, así que por ahí no coincide. Y bueno, me fui con eso. Cuando llegué a Chulucanas no me había dado cuenta que me había sentado en el asiento 33. Cuando me voy al hotel, me dieron la habitación 33. Cuando voy a entrevistar a Iván Isa, que había grabado los ovnis, él vivía en Girón Cusco 333. Cuando regreso a Lima, el comandante Julio Chamorro, que es el jefe de la OIFA, vivía en la calle 33, departamento 303, y de ahí hasta ahorita. Entonces, eso es algo que nunca les he contado, queridos amigos, y justamente el culpable de haberme metido en el tema del 33 está acá, Ricardo González, el destacado e internacionalmente contactado. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Un placer verte, viejo amigo. ¿Cómo estás? Bien, antes que llegaras, inclusive conté, pues tú has vivido en Pueblo Libre, ¿no es cierto? O no sé. Sí, viví una época en Pueblo Libre, correcto. Ya, sí. Y no sé si te enteraste de esta historia. Yo investigaba un caso de una persona, un contador público, que era perseguido por esferas de luz en la calle Pueblo Libre por Sucre. Y de repente estas esferas de luz lo abandonaron y se pusieron encima de una casa. Después me enteré que era tu casa. Entonces dije, ah, caramba. Entonces este contactado es de los verdaderos. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, contento de estar otra vez en mi país. Como sabes, tengo ya varios años viviendo en el exterior, sí. Cerca de 13 años aproximadamente viviendo en Buenos Aires, en Argentina. De hecho, hoy me acompaña aquí mi mujer. Y sigo viajando constantemente por todo el mundo, tratando de compartir mi testimonio de contacto, las experiencias que sostengo haber vivido aquí y también en otros países. Pero no solo mi testimonio. Como bien sabes, traté de no quedarme solo en contar una y otra vez mi historia y esta experiencia que ha seguido manteniéndose con estos seres, estas entidades, sino también cuestionar todo, ponerlo en duda y tratar de investigar. Creo que eso me ha abierto otras puertas, otro campo de visión que a través de la duda me ha permitido acercarme a otras conclusiones que creo es lo que tenemos que compartir. Claro que sí. Bueno, tú has sido invitado a numerosos países. ¿Cuántos libros en la bibliografía? Estoy ahora entregando ya a mi editorial el 13º libro, que se va a llamar tentativamente, esto obviamente es un acuerdo con la editorial, todavía veremos, El último Papa, Francisco y las profecías de Parravicini, que como sabes, este sensitivo argentino, conocido también como Nostradamus de América, un nombre que le acuñó mi amigo Fabio Serpa, un ufólogo famoso uruguayo-argentino, también era un contactado, ¿no? Él ya había reportado en la Argentina, en el diario La Nación, que es un diario muy serio, no sensacionalista, que había tenido un encuentro dentro de una nave extraterrestre, según lo que él describe, y que estos seres de aspecto humano, de apariencia nórdica como noruegos, que se comunicaban mentalmente, le habían dicho: tú, a Parravicini, eres telépata, puedes ver el futuro, tienes que contar lo que te estamos transmitiendo. Y muchas cosas que ha afirmado este señor Parravicini, un pintor de Buenos Aires, que falleció en el año 74, se han cumplido y aparentemente también se están cumpliendo todas aquellas psicografías o profecías o informaciones que involucran al Papa Francisco y el momento actual del Vaticano. Ahora, un poco para comenzar, digamos, mucha gente de repente no te conoce, nos gustaría que nos comentes brevemente cómo empezó esta aventura intelectual, vital, de contacto, ¿no?
me atrevería a decir que no muy diferente a la tuya o de tantos otros investigadores o contactados o hasta las personas que están escuchando el programa. Yo creo que empezó mirando las estrellas y haciéndose preguntas. Hoy tengo 39 años, pero desde mi adolescencia empecé a vivir cosas que no podía explicar racionalmente. Mis padres me llevaban a un club, a mí y a mis hermanos, soy el mayor de 3, se llama El Bosque, en claro. Chosica. Pero yo acabo de venir del Bosque hace ¿Sí? unas horas, sí. Bueno, coincidentemente. ¿no? Mira que esas cosas. Sí. Y allí justamente en esa zona de Chosica, yo tuve los primeros avistamientos de unas luces que se movían en el cielo. Okay. Pero como era niño, para mí se trataban de estrellas caminantes o de satélites. No Claro. podía discernir en ese entonces. Resumiendo la historia, porque estamos en radio, ya en 1988 tenía 14 años, fui testigo de otro avistamiento, pero ya mucho más potente, y yo estaba más grande, era un muchacho de 14, como decía, estaba de vacaciones en el colegio, los hermanos maristas, en el San Luis de Barranco. Entonces ese objeto era muy brillante y se movía en silencio hacia el mar. El avistamiento lo presencié en otra casa donde viví con mis padres, que teníamos en el distrito de San Miguel, en la urbanización de Maranga. Y este objeto más tarde fue reportado, o al menos varios objetos reportados, en la oleada del 88, que dio testimonio en ese verano diarios como El Comercio y otros medios de comunicación. Sin embargo, pues te imaginas, adolescente, quedó allí, o sea, nunca lo profundicé. Sentía esa conexión, pero nunca lo profundicé. Y ya cuando tenía 18 para 19 años, estaba estudiando mercadotecnia en el IPM de Miraflores, y tenía que darnos parciales de estadística y contabilidad, y como todo muchacho que estudia, hay un momento que cierras los apuntes, los textos, los libros, y te tomas un break. Y en ese momento vivía en otra casa, estaba en Orrantia del Mar, cerca de Peseta y Salaberry, en un departamento con mi familia. Y cuando cerré los apuntes, escuché una voz en mi cabeza. ¿Una voz en tu cabeza? Sí, yo no practicaba meditación ni estaba en estos temas, sencillamente me habían ocurrido cosas que no podía explicar racionalmente. Y esta voz me dice, en perfecto castellano en mi cabeza, pero sin acento, neutro, era una voz masculina, que no dejara de seguir buscando, que eran seres extraterrestres que estaban entrando en contacto conmigo, que viviría una especie de preparación o adiestramiento y que les conocería físicamente. Ah, caramba. Yo pensé que me había caído mal estar leyendo tanto y me había quemado alguna neurona de los apuntes de estadística. Así, por estudiar mucho. Por estudiar mucho, no sé, mi padre era un importante funcionario de informática en el Seguro Social, era uno de los jefes de allí, así que, y mi madre era administradora de las oficinas del Bancoper, ya desaparecido, ¿no? En esa época. Creo que después fue el Banco Agrario, donde ella trabajó. Entonces, la formación de mi familia es de clase media, normal. No era una familia especialmente dedicada al tema OVNI. No, para nada. Como ocurrió en el caso de otros contactados, digamos. No, para nada. A mi padre le interesaban estas cosas, pero nada que ver, ¿no? Y así que yo por sentido común dije, esto me lo estoy imaginando. Y la voz, como si me hubiese escuchado, me dice, ¿quieres una prueba? Sube a la terraza de tu casa y allí nos verás. Y dije, no voy a hacer el ridículo, subir a la terraza del apartamento ahí en Orrantia del Mar, aquí en Lima, la gente que está escuchando en el exterior, para ver si aparece algo. O sea, me parece ridículo. Pero si es auténtico, y si estoy perdiendo la experiencia en mi vida, esto lo conté 1.000.000 de veces. Y resumiéndote la historia, subí a la terraza, inicialmente con mi hermano Pepe, que hoy es un importante ejecutivo de una compañía internacional, y luego el resto de mi familia, porque fuimos testigos de un objeto rojo brillante que se puso sobre nosotros. ¿Sobre el edificio? Era octubre del año 93, era un objeto de formato triangular, no que fuera un triángulo, ¿no? Sino que terminaba en una especie de ángulo, no emitía ruido, y me produjo una gran impresión ese objeto brillante que luego se detiene y posteriormente se vuelve hacia atrás, como yéndose en dirección hacia la cordillera, ¿no? Hacia las montañas. Hacia el este, digamos. Hacia el este, exactamente. Y volví a escuchar la voz, mi familia no escuchó nada, pero sí vieron el objeto, que me decían que no tuviera miedo y que más adelante efectivamente les conocería. Y a lo largo de estos 20 años, desde ese momento, un poco más de 20 años, que he mantenido el contacto con ellos, afirmo haberles visto, aunque suene increíble o alucinante, en 8 ocasiones, solo o acompañado a otras personas. He podido fotografiar sus aparatos, sus naves. A veces he logrado clips importantes en vídeo y también he invitado en 4 ocasiones a periodistas o investigadores avistamientos para que ellos puedan corroborar que esto es verdad, como han hecho tantos otros contactados en el mundo. Solo que la última vez ha sido muy interesante, si quieres luego lo charlamos. Sí, la que fue ¿en dónde? ¿En Monte Shasta? En Monte Shasta con Michael Sala, y tuvo mucha repercusión. Ah, estuviste con Michael Sala. Que estuve por acá. Ahora, en principio, esta civilización que se contactó contigo, ¿de dónde te dicen venir?
Es un tema muy complejo porque de pronto escucho hablar a otros testigos de contacto que dicen, yo me contacto con seres de Andrómeda, ¿no? Ajá. O con seres O de las Sirio, Pléyades. o de las Pléyades, pero las Pléyades es una agrupación arbitraria de estrellas, es una constelación. Así es. Andrómeda es una galaxia que está a 2 millones de años luz de distancia de la Así es, Tierra. es muy grande. Y además muy de- grande. como Entonces, constelación. tratar de describir exactamente con quién uno está en contacto es muy difícil si no les preguntas. Ujú. En este momento estoy manteniendo una interacción bastante importante con un ser que dice llamarse Antarel. Antarel. Que me ha venido acompañando desde el principio. Ok. Y aunque ellos se definen como viajeros de otras dimensiones y de otras realidades, son Ajá. extraterrestres de cuerpo físico Ajá. y están afincados de hace varios miles de años de los nuestros Ajá. en un planeta que está muy próximo a la estrella Alfa B en la constelación de Centauro, Ujú. a unos 4,2 años luz de distancia de la Tierra. Y- Que y- curiosamente la NASA recientemente, Ajá. y tú como investigador lo sabes mejor que yo, Ajá. que aceptó que hay un planeta muy similar a la Tierra, justamente cerca de la estrella Alfa B en la constelación de Centauro. Esto Y- lo han firmado hace 1 o 2 años. ¿Y cómo dicen ellos llamar a este planeta? ¿Cómo llaman al planeta este? A mí me han descrito el planeta con el nombre de Apu en algún momento. Apu. Pero no Ya. he sido el primer testigo, el primer contactado. Creo que, si mal no recuerdo, el primer testigo de contacto que habló de Apu fue el Vlado. ingeniero, exactamente, Vlado Kapetanovich o Bitkonovi, Claro. con quien compartí en su momento en Ancash. Claro. Él ya falleció Sí, sí, y sí, fue sí, el primero en hablar de estos seres. Lo Ajá. describió de la misma forma, aunque él habló de otra procedencia, estas entidades como de un planeta muerto que se había Sí, chocado sí, con, sí, con la sí. Tierra y ese tipo de cosas. Ujú. Pero como fuese, estamos hablando del mismo grupo de entidades Ajá. de aspecto humano que se comunica mentalmente, Ajá. una sociedad extraterrestre muy avanzada que se Ajá. puede mover a través de pliegues en el tiempo Ajá. y que forman parte de una organización que conocemos en el contactismo como la Confederación de Mundos de la, La Galaxia, Confederación de Mundos. o la Comunidad Galáctica a la cual se refiere el astronauta norteamericano hoy en retiro Edgar Mitchell. Claro, ahora, y esto lo vamos a ver después de la pausa, nos gustaría que hablemos también, porque aparentemente tú estarías contactando con apunianos, ¿no es cierto? Que tanto se hablaba Kapetanovich en su libro 170 horas con extraterrestres. Te invito a que hagamos la pausa y luego de esta nos adentremos un poco al tema que te he traído aquí, ¿no? Que es el tema y un poco ya lo religioso con el tema de lo extraterrestre, que es un tema lógicamente controversial. Sensible y controvertido. Pero bueno, de eso se trata justamente plantear el tema y luego conversar con ustedes. ¿Te parece? Lo que Ricardo? quieras. 9:31 de la noche en todo el Perú y estamos con Ricardo González aquí en Viaje a otra dimensión. Liquidación de verano en Pasarela, del 1 al 15 de marzo. Miles de sandalias para damas y niños, hasta 60% de descuento. Ven hoy a Pasarela, tu talla se agota. 9:31. La capital suena mejor en los 96.7 y en los 14. Siendo las 9:33 de la noche, soy Anthony Choi y es de tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Estamos aquí conversando con Ricardo González, es un destacado, contactado e investigador internacional que está aquí en Lima, acaba de dictar una conferencia muy interesante. Pero antes de seguir conversando, Ricardo, Sí. es una pregunta que hace tiempo quería hacerte y dije, bueno, voy a esperar que esté aquí presente para hablar de esto, ¿no? ¿Recuerdas que tú mencionaste cuando estabas en esta conferencia allá en el 2002 en Alfa y Omega y que hablabas de la clave 33? Sí, sí. Bueno, a partir de un momento a mí fue una cosa impresionante, habría horas de hablar acerca del número 33 y cómo me guió en todo lo que ha venido después, ¿no? En realidad, para ti, ¿cuál es el sentido de lo que dijiste? Y la clave 33, el código de contacto. ¿Cómo así te vino esa información, etcétera? Yo no planifico intelectual o racionalmente las conferencias. Tengo como un orden, Ya. un programa, Claro. pero siempre hay como una improvisación, cosas que siento decir. Ujú. El tema de la clave numérica 33 en realidad no empezó conmigo, sino que otros contactados que me precedieron, Sí, sí, sí. en el hoy disuelto grupo Ramas hablaba del 33, Sí, sí, sí. Lice Moreno, hoy un destacado investigador de la parapsicología allí en España, había publicado un libro hablando del clave 33, pero mucho tiempo antes del contactismo, tanto en fraternidades místicas y esotéricas como la Rosacruz o la masonería, Los masones, claro. ya se hablaba del número 33, Ujú. porque se cree que fue la edad en la que murió y resucitó Cristo, Así es.
En Oriente, porque en nuestra columna vertebral, cuando nacemos, se puede ver perfectamente la división de las 33 vértebras. Y en Oriente es muy importante la columna, representa el Kundalini, y hablando en términos místicos y esotéricos, que es el despertar del Shushuma, la serpiente emplumada, dirían los chamanes de México. Y Quetzalcóatl, ¿no? O Quetzalcóatl, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, luego investigando todo ello, los extraterrestres nos dieron una información que suena ficción, pero que luego yo escuché algo similar en el desierto de Gobi de los lamas del monasterio de Kamar. El número 33 representa la alianza con las fuerzas de la luz. La alianza con la fuerza de la luz. Supuestamente, hace miles de años, en el desierto de Gobi, una fuerza interplanetaria de paz vino a sembrar una semilla de luz y de conocimiento, la fundación de Shambhala, que en sánscrito significa la ciudad de la paz, de la tranquilidad, la capital del mundo intraterreno de Agartha. Tenían que venir 33 seres, pero en realidad llegaron 32. Y se cree, si esto es verdad, que la civilización número 33 seríamos nosotros, los humanos, como que adquiriríamos la posta de la alianza por la luz. Entonces, cuando alguien se empieza a comprometer con una función de conciencia, de conocimiento y de difusión de la luz, o del conocimiento que hace despertar conciencias, es como que la clave 33 te sincroniza y puede aparecer como si fuera un acto mágico, en placas de automóviles, en el reloj. No es de que los extraterrestres te estén moviendo el rostro para ver el libro con la página 33, sino que hay todo un hecho que no se puede explicar, que se basa más que todo en la sincronicidad. Ahora, ¿no? ahora eso implicaría que de alguna manera hay una civilización o grupo de civilizaciones o una realidad que tiene algún tipo de manipulación del tiempo y del espacio, ¿no? Porque si uno se pone a pensar... Son súper psíquicos ellos, claro, súper psíquicos. Te doy datos, ¿no? Quizás la única resolución a nivel de Naciones Unidas en los cuales las Naciones Unidas, con Kurt Waldheim como secretario general, difundió la posibilidad de que organismos nacionales inauguraran oficinas de investigación OVNI, y esto por el primer ministro de Grenada. Justamente fue denominada la resolución 433, y fue en la 33ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Luego otra cosa que he descubierto, son cosas que vienen así, muchos dicen de que el término platillos voladores, Flying Saucer, se difundió cuando Kenneth Arnold estaba muy cerca a Washington, y él vio en una avioneta estos especies de luces, de platillos que estaban ahí, y dijo, bueno, Flying Saucers, platillos voladores. Bueno, la avioneta tiene como placa 33, y el brevete o la licencia de vuelo de Kenneth Arnold tiene también el número 33. Eso sin contar lo que pasa en el paralelo 33. De hecho, el Roswell, Nuevo México, tiene 33 distritos de estado de Roswell, y él es considerado el número 33. O sea, y para mayor abundamiento, en Chulucanas, un día, me acuerdo que hace muy poco, ¿no? Un amigo había escrito un libro sobre el destacado investigador Luis Vázquez de Piura, un libro sobre el incidente de Chulucanas, sobre los ovnis de Chulucanas. Y estábamos en la municipalidad, había una sesión solemne, había muchos chulucanenses. Entonces me dice, Anthony, ¿qué hacemos para regalar estos 2 libros, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, queridos amigos, ¿quién de los que están acá que tengan en su DNI el 33? Y les vamos a regalar estos 2 libros, pensando pues que era muy improbable de que hubiera así. Bueno, el 80% del auditorio alzó la mano y tenía en su DNI el 33, en Chulucanas. Entonces nos quedamos asombrados, y alguien nos dijo, lo que pasa que en la RENIEC, sacar fotocopias al libro. sí, en la RENIEC, justo Chulucana tiene el número 33. Es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, ahora me ha explicado mucho, me ha aclarado mucho el panorama. Entre otras cosas también muchos hablaban de que la estrella de 6 puntas son los 2 triángulos, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Es correcto eso. Lo que es arriba es abajo. Es un símbolo cósmico muy antiguo. Así que está es. presente en la mayoría de las religiones de todo el mundo. Así es. No es exactamente el sello Salomón o la Magenda David. Claro. Yo lo he visto, por ejemplo, para que te des una idea, en el templo de Copán en Honduras, que es de cultura maya, ¿no? Así es, Mesoamérica, nada que ver. Así que esta estrella, que en realidad hay que verla en 4 dimensiones, que son 2 tetraedros, figuras geométricas perfectas, que se unen, forman una estrella tetraédrica, y la 4ª dimensión sería el tiempo o el giro contrarrotatorio. Claro. Lo que más tarde popularizaría Hurtag
u otros investigadores sobre la Claro. geometría divina. Así Este es. símbolo parece que es el emblema, de alguna manera, Ajá. de estos seres extraterrestres, esta confederación, Ajá. y su representación numérica es el 33. Claro, y una manera presenta pues la Santísima Trinidad, 3 veces 3, el yin y el yang, la unión de los opuestos, etcétera. Pero bueno, el primer libro que tú sacaste, llamado Los Maestros del Paititi, ¿no es cierto? Hablaba acerca no de extraterrestres, sino de intraterrestres, o sea, de civilizaciones que estaban dentro de la Tierra. Hace poco hubo una llamada de una oyente que hablaba del libro de Eduardo Elías Pomareda, La Tierra es hueca, ¿no? Cuéntanos en breve cómo fue este periplo vital, este camino iniciático que hiciste para descubrir llegar al Paititi, ¿no? Empecé, como te decía, con el fenómeno ovni y experiencias de contacto con los extraterrestres. También les podría llamar seres no humanos, porque a veces cuando se dice extraterrestre, la persona puede pensar que es una criatura física dentro de una nave con volumen, densidad y peso que viene de Así otro es, planeta. claro. Y el asunto es más complejo. Mucho más Hay complejo. dimensiones, otras cosas Claro. que yo mismo he venido comprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Ok. Al margen de que sean reales. Claro. Y ellos me condujeron a hacer un viaje al Paititi, la supuesta ciudad perdida de los incas en las selvas del Manú. Claro. Y en esta expedición que lleva a cabo el año 96, tenía 22 años, y de la que surge mi libro, el primero, Los Maestros del Paititi, tuvo una experiencia, un encuentro que había sido pactado a través de mensajes previos, telepáticos, con un ser que dice llamarse Alcir. Alcir, La experiencia claro. fue el 5 de septiembre de ese año 96. Yo venía de explorar el cañón llamado Meganto o Mecanto, Ajá. que de acuerdo a los nativos de la zona, los machiguengas, Claro. marcaba como el límite entre el reino de afuera, o sea, donde nosotros vivimos, de un reino interior. Ajá. La primera persona en hablar del Paititi y de esta hermandad blanca de seres intraterrenos Ajá. fue la contactada norteamericana Dorothy Martin, más Ok. conocida como la hermana Tedra o La Sister hermana Tedra, Tidra, claro. cuyos restos descansan en el Valle del Urubamba, en el Cusco, nuestro país, Claro. por acción de otro gran y viejo amigo, Antón Ponce de León Paiva, ¿no? Un saludo para don Antón Ponce, que debe estar escuchando seguramente. Un gran saludo. Hace muchos años no lo veo. Sí, sí, sí. Seguro sigue llevando a cabo su excelente labor con los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Sister Tidra comenta una serie de expediciones que se hicieron en los años 50 en esta zona y fue la primera en hablar del disco solar, de la puerta de Aramumuru, del lago Titicaca, de la abadía de la Hermandad Los Siete Rayos, Claro. información que luego le es plagiada por otro miembro del grupo, el contactado Brother George Philip. Hung Williamson, Sí. que fue testigo de los contactos de Adamski en California y que Claro. más tarde con el seudónimo de Brother Philip Brother publica El Philip. secreto de los Andes. Sí, sí, Todo sí. esto más tarde va a ejercer una gran influencia en grupos contactistas en los años 70, ¿no? Claro. Entonces, por eso que empezamos a viajar al Paititi. Buena Ah. culpa la tiene Sister Tidra, Claro. pero no estaba equivocada. Desde luego que no. Sí existe un retiro interior allí. Ajá. Y como ya decía, el 5 de septiembre de ese año 96, yo me encontraba en este primer contacto a solas. Ajá. Era las 5 de la tarde, de día. ¿En qué El parte sol- estabas del Perú? En el muro de Puyaro, en el Parque Nacional del Manú, Manú, sería claro. Madre de Dios, La famosa piedra de Puyaro. la piedra Que Puyaro. curiosamente tiene 33 metros de largo. De largo, Es- sí. es cosa, bueno, en fin. Sí, sí, sí. Es correcto lo que dices. Y los petrolíferos 14 metros horizontales, que también Claro. es otra cifra muy curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de esta numerología esotérica. Sí, sí, sí. Y en esta zona, para la gente que está escuchando en el exterior, que está en el área sur oriental del Perú, Así en es. frontera con el Brasil, o sea, selva, Así es. yo escucho un ruido a mis espaldas cuando estaba en el muro de Puyaro con estos símbolos. Ujú. Y me asusté, pensé que un animal venía a atacarme. Yo siempre me he manejado con el principio de la navaja de Ockham, que es de Ajá, investigación, ¿no? claro que sí. Esto quiere decir que si estoy en mi casa y escucho un ruido en el living, en el comedor, Ujú. lo más probable es que sea el viento que golpeó la ventana Así o es. mi gato, Ujú. a que se trate de una proyección holográfica a Star Gerard, ¿no? Claro, o sea, Dice la explicación lógica, ¿no? la explicación lógica, la más sencilla, siempre la más plausible. Claro. Y yo pensé que era un animal, que era una sachavaca, un tapir que venía a atacarme, venía por mí. Pero bueno, la navaja de Ockham se me fue a la cresta, porque ¿Por cuando qué? yo giro, Ya. no había ningún animal. Sino que había. No había nada que yo pudiera imaginar. Ajá, Habíamos visto incluso algunas huellas de otros animales muy cerca del campamento, ajá, pero cuando giro había un hombre ajá. de marcados rasgos asiáticos, de 1,70 m y pico de estatura, parecía más alto por un casco muy peculiar, Ya. como las coronas Atef de los faraones de Egipto sobre su cabeza. Sí, sí. Un tipo que no tenía nada que ver con los nativos machiguengas de la zona, era Claro. completamente distinto. Además, tenía como una túnica dorada de aspecto metálico que brillaba, emitía como un brillo, Ok. que llegó a iluminar el muro de Puyaro. Y este hombre de larga barba, como si fuera un mandarín,
me genera una gran impresión, levanta su mano izquierda, lo recuerdo con claridad, como tranquilizándome, porque yo en ese momento lo único que quería hacer era correr. Claro. Tuve miedo, pero no a él, sino lo desconocido. Claro, el miedo Al a lo mismo tiempo desconocido, ¿no? emanaba paz, emanaba tranquilidad, Ok. pero las piernas no me dieron para correr, me Ya. quedé como Inmovilizado. detenido, y me habló. ¿Qué te No dijo? movió los labios, pero podía escuchar su voz perfectamente, una voz gruesa, grave, y me decía que no tuviera miedo, me dijo estate tranquilo, y se produjo un diálogo, aunque yo lo llamaría más bien un monólogo. Yo trataba de escuchar lo que me Claro, decía, lo que él lo le hice decía. pocas preguntas, pero las suficientes para comprender que era Alcir, él se presentó, y que era un enviado o un emisario o un representante de esta esotérica hermandad blanca, ¿no? Del mundo subterráneo, que muchas veces se confunde con la tierra hueca, que es otra Es cosa. otra cosa. Ahora, ¿era un ser material, Físico. o No. era un holograma? No, Era no, no. una- No podía ver a través de él. Él cuando caminaba se Ok. escuchaban cómo se quebraban las ramas secas porque era época de sequía. Fue una Ah. experiencia física real. Ok, bueno, hay mucho que conversar con Ricardo González, pero en la próxima secuencia vamos a apelar a ustedes para que nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que puedan establecer un diálogo con nuestro invitado esta noche, Ricardo González. Son las 9:46 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Queridos amigos, estamos aquí justamente con Ricardo González, él es un destacado, contactado investigador internacional y que también ha sido conocido como autor porque escribió un libro cuando era muy joven, 22 años, escribió un libro llamado Los Maestros del Paititi, donde él narra pues un periplo vital, ¿no? Una especie de viaje iniciático por regiones del Perú, llámese el lago Titicaca, Aramumuru. ¿Qué otros lugares citas ahí? La comunidad de Queros, Los Queros. descendientes legítimos del Incario. Claro. Y bueno, la propia Paititi, ¿no? O sea, las selvas del Paititi. la selva Paititi. Y justamente tenemos a un destacado colaborador en nuestro programa, el destacado investigador arequipeño Rafael Mercado, que también está iniciando su propio viaje iniciático en los lugares en donde Ricardo González recorrió cuando escribió Los Maestros del Paititi. Estamos en estos momentos con Rafael Mercado en conexión. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarlo a usted y a todo el Perú que nos escucha. Un placer. Rafael, cuéntanos, ¿en qué parte estás en estos momentos? En estos momentos me encuentro en Yunguyo. Esto es a unos 10 minutos de la frontera con Bolivia por el lado de Copacabana. ¿Y qué lugares de los que en estos últimos días has estado recorriendo, Rafael? Bueno, a raíz de que conocí unos amigos, nos hemos autodenominado por el momento la Tropa del Misterio. La Tropa del Estamos recorriendo Misterio. estos lugares, sí, la Tropa del Misterio. Ya. Hemos decidido recorrer esta parte de la meseta del Collao y hemos venido a Aramumuru. Ayer hemos estado por ese sector, donde hemos tenido oportunidad de apreciar ciertos rituales, ¿no?, que han dejado algunas personas, como incienso, comida, flores, y donde nos hemos dado cuenta que la gente lo relaciona esto mucho. Aramumuru es el nombre con el cual yo lo conozco a raíz de los trabajos de Ricardo González, de sus investigaciones. Ayumarca es el otro nombre que tiene este lugar, Ayumarca, pero también las personas de la zona nos dicen que este sector lo conocen más como la Puerta del Diablo, porque precisamente ahí tienen la oportunidad de ver un ser, ¿no? O en esta puerta aparecería un ser o una entidad que les concede favores o deseos, o hay fenómenos muy extraños, y también se ve muy intrigada la gente porque ve mucha peregrinación por parte de extranjeros o de personas que empiezan a hablar en otros idiomas, en un idioma propio, que yo intuyo son mantras, con objetos que emiten sonidos, y la puerta responde con otros sonidos. Hay gente que penetra en esta puerta y desaparece. Cerca esta zona Tilcuyo también, este sector, bueno, para ubicarnos un poco, esto está entre Camino a Juli, que es otra, claro, y precisamente este sector de Tilcuyo dicen que habría un cerro más, un sector el cual le dicen el Cerro de los Tres Dedos, donde habría otra puerta en el cual hay una laguna donde desaparece un animal brillante o de oro, un pato, ¿no? Que guarda mucha relación con muchos otros lugares misteriosos a los cuales hemos tenido oportunidad, si no de conocer por referencias, hemos tenido oportunidad de ir
a Cotahuasi, donde está el Camarón de Oro. Claro, ¿no? estuvimos hace el poco. Cerro Baúl. Claro, el Cerro Baúl en O Moquegua. a Carigue, el Toro de Oro, ¿no? Claro, También, claro que ¿no? sí. Entonces, guarda mucha relación esto. Y bueno, hemos estado en Aramumuru recolectando historias, por ejemplo, se cuenta mucho de estas chulpas, que dice, habrían hasta 3 chulpas que se conectan subterráneamente, ¿no? Y la gente misma las habría tapiado, pues la gente que se aproxima a estas zonas muere, ¿no? Y causa, aparecen seres, ¿no? También extraños, mitológicos, de la fauna quechua, ¿no? Y les da miedo, ¿no? Les atemoriza esto y lo cierran. Bolas de fuego que aparecen por ese sector que persiguen a la gente. Caramba. Bueno, y de ahí nos hemos trasladado, una vez que nos están en Aramumuru, nos hemos dirigido a la Isla del Sol, de ahí venimos. De la Isla del Sol. Aquí en Yunguyo. Ok. Donde hemos encontrado historias muy interesantes también, ¿no? De antropólogos, hemos encontrado gente, turistas, los mismos policías de la zona nos han contado de luces dentro del lago, canales subterráneos que conectarían el Templo del Sol, no solo con Cusco, ¿no? Con estas leyendas de los chincanas incas, sino también con sectores cercanos, ¿no? A pueblos como Omasuyu, por ejemplo, donde estaría la cabeza de dragón, estos sectores que conectarían, y dicen, ¿no? Que, por ejemplo, a veces han entrado animales jóvenes, ¿no? Ya han salido por estas chincanas, atravesando todo el lago Titicaca, viejos, ¿no? Envejecidos. Ok, o sea, Rafael. Y ellos mismos nos han tapeado también por temor, ¿no? Es lo que nos contaban algunos guías, algunos pobladores. Y estas luces, ¿no? Por ejemplo, nos hablan del Titipixi, este animal que es como un gusano que aparece en el cielo, en los pueblos, un gusano de colores, ¿no? Que asciende y surca, y también estas luces que se meten dentro del lago, ¿no? De día y de noche. Sí. Ahora, bueno, en realidad son los misterios, pues, que se ven en la meseta del Collao, el lago Titicaca, Aramumuru, Siyustani, son zonas, pues, muy interesantes, sobre todo que tienen relación con el tema del mundo intraterreno, que justamente Ricardo González desarrolló en el Maestro Paititi. Lo que hablas tú de Aramumuru, todo tiende a pensar, justamente con el tema del lago Titicaca, de que serían aparentemente, entre comillas, puertas dimensionales, Rafael. Sí, hay algo extraño y que también leí en las obras de Ricardo González, que estos formarían posiciones o estarían establecidos en posiciones geométricas muy peculiares. Pero al margen de, él ya tendrá oportunidad de comentarte esto con mayor detalle, me imagino. Pero al margen de eso, nosotros como APU, como Asociación Peruana de Ufología, hemos tenido oportunidad con nuestros grupos de Arequipa de observar objetos voladores no identificados, ovnis, o luces, ¿no? Surcando nuestros volcanes, lo que es el Mixti, dirigiéndose a Lubinas, hoy uno de los volcanes más peligrosos, el cual está activo, con emanaciones y piroplastos de más de 2 kilómetros, ¿no? Ahora, estos objetos se dirigen rumbo a esa zona. Hemos trazado una línea en un mapa y coincide exactamente con Aramumuru y también con la Isla del Sol. Caramba. O sea, es una ruta recta, es una línea recta que atraviesa toda esta zona. O sea, tú quieres decir de que la ruta que tú estás elaborando de aparentes rutas OVNI en el sur del Perú, el tema de Arequipa y Puno, coincide con restos arqueológicos. Exactamente. También, por ejemplo, tenemos en Arequipa un centro arqueológico muy interesante, abandonado, que es Churajón, el cual por mucho tiempo el Grupo Rama de Arequipa ha estado acudiendo, donde se gestan unas historias interesantísimas, ya presencias a veces físicas o luces que aterrizan en estos cerros, el cual, por ejemplo, hace poco estuve por allí, me encontré con un investigador polaco, el cual me manifestaba que en la actualidad nadie sabe para qué habían unos ídolos o unas huancas, o sea, digamos unas piedras en los cerros, y que eso solamente accedían los sacerdotes para comunicarse con los dioses, ¿no? Que venían en luces, o donde bajaba el dios Tunupa a instruir a esta el famoso gente, ¿no? Que personaje Tunupa. Sabemos aquí que es hijo de Viracocha, ¿no? Claro, qué interesante lo comentas. Bien, Rafael, muchas gracias por esta conexión, hay mucho que hablar, y lo único que te diría es que tengas mucho cuidado, porque justamente Yunguyo es conocido por el tema de los sacrificios humanos y los cariciris, y justamente nos dicen que es de la época de principio de marzo donde pasa esto, así que... Estamos en pleno carnaval, hay una fiesta aquí en Yunguyo, bueno, ya la fiesta está destruida realmente, habría una fiesta increíble, impresionante, y mañana estamos partiendo muy temprano hacia Tiahuanaco, a la Portada del Sol, para, bueno, apreciar este calendario astronómico que reflejaría que este sitio habría sido construido por lo menos según algunos investigadores, Poznański, ¿no? Más de 10.000 años, por lo menos, sino más. Bueno, Rafael, nada, gracias por este reporte, gracias por la información, te deseamos muy buena suerte en este periplo por los misterios que estás desarrollando en el sur del Perú.
Y nada, vamos a estar en contacto nuevamente. Gracias, Rafael. Muchas gracias, un saludo también para otros investigadores como Mauricio Medina, amigo que está dirigiendo el Vía Puno. Y bueno, ya saben que el programa Matergia sale por Teleunce, ya estamos al aire, en señal abierta aquí en Arequipa. Claro Bueno, que allá sí. en Arequipa. Claro que sí. Un saludo para el pueblo arequipeño también. Claro que sí, a toda la gente arequipeña, el más destacado investigador OVNI que tiene en estos momentos de Arequipa, Rafael Mercado Benavente, miembro de la Asociación Peruana de Ufología, APU, justamente, y nada, pues cuídate, porque cuidado con los cariciris, ¿ah? Siendo Sí. Ok, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bien, queridos amigos, ustedes han escuchado, el Perú pues es una tierra de sorpresas. Habría que de repente escribir Los Maestros de Patiti parte 2 y parte 3 y no quedaremos cortos con la información, ¿no? La investigación se mantiene y bueno, lo que ha dicho Rafael es absolutamente correcto. Yo podría añadir algunas cosas interesantes. Sí. Si él todavía está escuchando ahora el programa o su equipo, esto le puede servir, ¿no? Ahí. Para que la puerta de Aramumuru, la puerta de Yumarca, se pueda conectar, se pueda abrir, hace falta primero activar un Intihuatana. Hay un Intihuatana que está escondido en la parte alta de la puerta. Yo he visitado ese Intihuatana, hemos acampado allí, lo hacemos de los años 90, cuando no se hablaba de la puerta, y también hay otra puerta que efectivamente está en el sector que le han indicado, y yo he estado allí y hasta tengo fotografías. Por otra parte, lo del túnel de la Isla del Sol es cierto, de hecho lo cita el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales. Se hablaba de un túnel de 400 kilómetros de largo y se cree que es aún más largo y que llegaba hasta la ciudad del Cusco. Y la puerta de Tiahuanaco en realidad no es una puerta, es el frontis de un templo subterráneo que fue excavado por la conquista española y luego sirvió solo el frontis del templete. No es que es una puerta. Ellos levantaron, erguieron esta roca de andesita de un peso de unas 10 toneladas, si mal no recuerdo, que tiene imagen del dios Viracocha, y lo que se supone es un calendario astronómico que en un principio se asociaba a Venus, pero es algo más complejo que eso. Así además, que con estas pistas yo creo que Rafael va a entender. Sí, claro que sí. Lo que le estoy sugiriendo. Por supuesto. Y además, el tema de la antigüedad misma de Tiahuanaco. Bueno, Arthur Ponansky decía que era 10.000 años, y estamos hablando del padre de la arqueología boliviana. Luego el CIAT, que es el Centro de Investigaciones Arqueológicas del Tiahuanaco, dijo, acá hay un problema. ¿Cuál? Que debajo de Tiahuanaco hay otras 5 ciudades más antiguas todavía. Claro, esto así que el asunto es muy complejo. Sí, replanteando toda la arqueología, lo que denomina pues la arqueología prohibida. Vamos a hacer la pausa de la hora, de las 10 de la noche, la pausa informativa, y luego de estas sí vamos a abrir nuestro Foro Capital para establecer nuestro diálogo con nuestros oyentes a nivel nacional. Son las 10 de la noche. ¿Qué hacemos, Freddy? Las noticias.